Hermanos, hoy quiero compartir un sermoncillo que lleva por título ¿Quién es el remanente de Israel? O ¿cuál es el remanente de Israel? Como le quieran ustedes anotar. Como ustedes saben, hoy el tema de Israel es un tema muy actual. Esta semana aquí en Estados Unidos vino de visita el primer ministro Netanyahu y hubo muchas protestas, hubo muchas voces a favor y en contra, y es importante que aprendamos o que conozcamos realmente quién es Israel hoy en día. Si este Israel que hoy se llaman ellos, aquella tierra Israel, es el Israel de la Biblia, es el Israel el cual Dios está formando un pueblo. Tenemos que conocer la verdad acerca de eso. Hay mucha manipulación, hay mucha propaganda en pro de Israel y mucha mentira alrededor de todo esto. Sabemos que Dios, desde Abraham, empezó a llevar la línea para que de aquella descendencia de Isaac nacieran estos descendientes que hoy se llaman Israel, descendientes de Jacob, hijos de Isaac, como se nombran en la Biblia los patriarcas. Pero en la actualidad aquel pueblo se extravió, como ustedes saben, la historia de la esclavitud de esta nación, que se dividió en dos casas, en dos reinos, la casa de Judá y la casa de Israel. Como saben, la casa de Israel se fue al norte, a Samaria, y la casa de Judá se quedó en Jerusalén, con 3 tribus, y las otras tribus se fueron al norte. Durante los años 500 al 700 antes de Cristo, o viceversa, fueron llevados esclavos, fueron ellos cautivos por los asirios y por los de Babilonia. Entonces, se perdió el rastro de Israel, se perdió quién era Israel. Perdón, que me llegó un mensaje, no sé si me están escuchando. Se perdió el rastro de quién es Israel. Entonces hoy en día, después de más de 2500 años, ¿dónde se encuentra Israel? Y hay un descendiente de Israel, porque mucho se sabe que, o se piensa que en estos días Israel va a ir a su lugar, a su tierra prometida, allá a Palestina. Pero realmente la Biblia dice eso. Realmente la Biblia dice de que Israel será nuevamente llevado a su territorio antes del milenio. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a hablar sobre el remanente. Para ello vamos a ir a un libro que pocas veces hemos citado y que al parecer no hubo mucha literatura al respecto en la Iglesia de Dios, al libro de Oseas. Vamos a iniciar, por favor les voy a pedir que vayan al libro de Oseas y vamos a abrir en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice: la palabra del Eterno vino a Oseas, el profeta, porque como ustedes saben, también hubo un rey Oseas, que no es el mismo personaje. Hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam es Jeroboam II, no es hubo varios Jeroboames, para que entendamos más o menos el contexto de la historia. Dice versículo 2: el principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas. El Eterno dijo a Oseas, y aquí es una profecía. Esto tiene que ver para el tema que vamos a hablar hoy. Le dice el Eterno a Oseas: ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución. Algo que siempre a mí me ha causado pues impacto, esto que le dice Dios a Oseas. Dice: toma, porque son símbolos. Toma para ti una mujer dada a la prostitución y sus hijos o hijos de prostitución. Y aquí está la razón: porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, todo el mundo, apartándose del Eterno. Oseas, el que escribió el libro de Oseas, fue en el tiempo de Jeroboam. Jeroboam fue el último rey de la casa de Israel antes de que se fueran a Siria. Es cuando ellos se terminó el reinado de Israel.
Entonces esta profecía es para el futuro. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Eterno le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y sí, como ustedes, como sabemos, Israel fue llevado en cautiverio a Siria, al norte. Versículo 5, sucederá aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 10. Ella concibió de nuevo, tuvo 3 hijos. El segundo fue una hija, y dio a luz a una hija, y Dios le dijo cómo le tenía que poner por nombre, porque tiene un significado, tiene un símbolo. Ponle por nombre, y yo quiero que lo noten en sus Biblias. Lo Ruhama, así como se escucha, Lo Ruhama, que significa la no complacida. Así significa, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Esto es lo que Dios tenía planeado para ya no le iba a tener tolerancia, ya no iba a tener paciencia a Dios a Israel. Y esta hija simbolizaba eso, de que Dios ya no iba a tener compasión por Israel. Esta Israel es según la línea de física. No me compadeceré más de la casa de Israel y no la soportaré más. Entonces, ¿quiénes son los que hoy se dicen ser Israel? Yo pregunto y hago esa pregunta. Versículo 7, y aquí algo muy importante en el cual involucra a nosotros y la profecía sobre Judá. Pero de la casa de Judá, la que se quedó en Jerusalén de los judíos, tendré misericordia y los salvaré por... escuché una voz ahí del sermón. Y los salvaré por el Eterno su Dios, dice, no los libraré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos y jinetes. Quiere decir, aquí está hablando de la profecía de que iba a levantar a Jesucristo por medio de los judíos para extender esa salvación. Versículo 8, después de destetar a lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Amí. Lo Amí con doble M, así como lo están leyendo, que significa no son mi pueblo. Y aquí es donde nosotros tenemos esta profecía para nosotros. Nosotros venimos de ese hijo Lo Amí. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Y aquí está la profecía hablando sobre nosotros en el futuro. Porque ustedes no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Claro que no, porque todos nosotros venimos del mundo. Los que vinieron físicamente son los que vienen de la rama de lo Ruhama. Pero Dios se separó de ellos y tuvo otro hijo, y ahí entra, yo aquí le puse entre paréntesis, los gentiles. Los gentiles o las naciones no son pueblo de Dios. Versículo 10. No obstante, el número de los hijos de Israel, el Israel físico, pongan atención, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar de que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá hijos de Dios viviente. ¿A quiénes les va a llamar los hijos de Dios viviente? Y eso es lo que vamos a estudiar. Cambiamos al siguiente libro. Vamos a ir al siguiente capítulo. Iniciando en el versículo 2. Bueno, en el versículo 1 dice, digan a sus hermanos, y le quita al inicio de la palabra de lo a mí, le quita el lo y solamente le quedan a mí. Dice, digan a sus hermanos a mí, que a mí es lo contrario a lo a mí. A mí significa son mi pueblo, y sus hermanas Ruhama, o sea, la compadecida. Hay 2 líneas. Versículo 2. Pero dice, acusen a su madre, o sea, esta prostituta de la cual leímos en el capítulo 1, la madre, acúsenla porque ella ya no es mi mujer, hablando de un matrimonio. Se divorció Dios de Israel, como ustedes saben, le dio carta de divorcio. Ni yo soy su marido. Entonces aquí vamos viendo que Israel, aquel Israel físico, el cual
se perdió. Hoy no existe como pueblo. Dice, que quite sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo y le ponga como en el día en que nació, cuando la hizo como nación. No sea que la vuelva como un desierto, que la deje como una tierra reseca y la mate de sed. Versículo 4. Tampoco me compadeceré de sus hijos porque son hijos de prostitución. Por eso le dijo Lo Ruhama, la no compadecida. Y aquí lo está explicando el profeta Oseas. Porque su madre se prostituyó, versículo 5, la que concibió actuó desvergonzadamente porque dijo, iré tras mis amantes, que me den pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, versículo 6, que yo obstruyo su camino con espinos y reforzaré su vallado, de manera que ella no encuentre sus senderos. Y esto lo vimos en el tiempo de Jesús, cuando hablaba en parábolas a aquel pueblo, para que no entendieran. Ella irá, versículo 7, irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá aquel pueblo, iré y me volveré a mi primer marido, al Dios de Israel, porque mejor me iba antes que ahora. Versículo 8, pero ella no reconoció que yo era el que le daba el trigo, o sea, las bendiciones. Ella no reconoció que yo le daba el vino nuevo y el aceite. Yo le di la abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Hoy en día se encuentran adorando a Baal. Todo lo que tienen hoy no se lo ha dado Dios. Dios se los quitó desde aquel entonces. Por tanto, volveré a tomar mi trigo, dice, a su tiempo, y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez. Dios les quitó estas bendiciones, como dice en el capítulo de las bendiciones de Deuteronomio. Versículo 10. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, y fíjense de quién está hablando, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados. Y aquí muchos utilizan este versículo para criticar a nosotros los de la iglesia, pero no está hablando de los que guardan el sábado, está hablando de aquel pueblo que se volvió adúltero, aquel pueblo que se fue atrás de Baal y aún siguen haciéndose ser o pasar por judíos o por israelitas. Y todas sus festividades, versículo 12, arrasaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ha dicho, son la paga que me ha dado mis amantes. Yo les reduciré a matorral y se las comerán los animales del campo. Versículo 13. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales se han quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice el Eterno. Hoy en día, como les digo, es muy importante que sepamos dónde estamos parados, quiénes somos nosotros y quién es Israel. ¿Pertenecemos nosotros a Israel? Y esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Para ello vamos al Nuevo Testamento, a un libro que también es bastante leído, pero poco comprendido a veces. Y vamos a iniciar en el capítulo 9 de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, hablando sobre este tema. Vamos a iniciar en el versículo 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento, dice Pablo. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Y aquí da por qué. ¿Por qué estaba triste Pablo? Porque desearé yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familias según la carne. Hablando de ese pueblo físico de Israel, Pablo era descendiente de Benjamín. Hablando de este pueblo, Lo Ruhama, la no compadecida, para que vayan anotando esa línea. Dice, ellos son israelitas, perdón, porque desearía yo, repito el versículo 3, porque yo desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, claro que sí.
la gloria, los pactos, porque todo fue con aquel pueblo. La promulgación de la ley en el tiempo de Moisés, en el monte Sinaí, el culto y las promesas hechas a los patriarcas. De ellos, y aquí dice en el versículo 5, los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, ¿sí? Como leímos, de la casa de Judá, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero aquí cambia al otro, al hijo, al Loami. Dice, versículo 6, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel. Fíjese lo interesante y aquí lo que está hablando Pablo. No todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por descendencia de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Fíjese lo importante, no son los hijos de la carne. Aquel pueblo no fueron llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Dice el versículo, continuamos versículo 8. Más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Hablando de la promesa espiritual por medio de Jesús. Versículo 9. Vamos a leer hasta el 13. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, o sea, Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, de la elección de Dios, no de nosotros. No del versículo 12, no de las obras, sino del que llama. En este caso es Dios Padre. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Seguimos leyendo. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia de Dios porque Él escogió así como debía de ser aquel pueblo y cómo deberíamos ser nosotros? De ninguna manera, dice Pablo, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga yo misericordia y me compadeceré de quien yo me compadeciere. Por lo tanto, versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene Dios misericordia, porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, para que Israel reconociera quién estaba detrás de su castigo y de todo lo que le había pasado, pero aún así Israel no lo reconoció. 18, de manera de que de quien quiere, de quien habla de Dios, tiene misericordia, pero a quien quiere, endurece. Y en este caso, sabemos la historia. Versículo 19. Luego me dirás, por qué todavía inculpa? Y aquí responde, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? A la voluntad de Dios. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Porque es cierto, hoy en día hay mucha gente que está inconforme con lo que está pasando, por tanta maldad y por todo lo que está pasando. Pero ¿quién somos nosotros para contender contra Dios en el plan que Él tiene? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? O no tiene autoridad el alfarero es el que hace los trastes, las cosas del alfarero, sobre el barro. O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común. Aquí hay otra vez estas dos separaciones de estos dos pueblos diferentes. Y que hay, versículo 22, algo importante. Yo aquí noté, ¿hay vasos de ira? Dice, ¿y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos? ¿Quiénes son los vasos de ira? ¿A quién soportó Dios? Aquel pueblo, los Rujama, aquel pueblo el cual fue esclavizado en Asiria.
Dice, ¿y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Y eso es lo que viene hoy en el tiempo del fin, para aquel pueblo que rechazó a Dios. Versículo 23, aquí donde nosotros entramos también. ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria? Sabemos por quién, por medio de Jesucristo, sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria. De antemano, pues sí, porque fuimos predestinados. Versículo 24, a los cuales también ha llamado a esto, a nosotros. Acuérdense que está hablando a los romanos. Esta carta de Pablo es a los gentiles. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Versículo 25. Como también Oseas dice, al que no era mi pueblo, ¿quiénes no éramos pueblo? Lo a mí, como dicen Oseas, lo a mí. Al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. Versículo 26 de Romanos. Estamos en Romanos. Perdí el capítulo. Romanos 9, versículo 26, perdón. Y será en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hablando de los descendientes espirituales de aquel pueblo de Israel. Ahora brinquemos al siguiente capítulo. Vamos a ir al capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer en el versículo 18. Pero pregunto en el versículo, perdón, sí, versículo 18 de Romanos 10. ¿Acaso no oyeron? Bueno, vamos a ir más atrás. Versículo 16. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque en Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, hablando del Israel. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Versículo 19, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Vuelve a hablar sobre este pueblo. Moisés fue el primero en decir, yo los provocaré a celos a este pueblo rebelde, a este pueblo no compadecido. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío. El siguiente hijo que tuvo Oseas, lo a mí. Con una nación sin entendimiento. Los provocaré a enojo. Versículo 20. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, el caso de los gentiles, nosotros. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, regresando al pueblo físico. Pero aquí está hablando de dos pueblos, el pueblo físico y el pueblo espiritual. Continuamos leyendo en el siguiente libro, en Romanos 11, siguiente capítulo. Perdón, siguiente libro, siguiente capítulo. Por tanto, vuelve a preguntar Pablo, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Porque es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Y con signos de admiración, dice Pablo, de ninguna manera. Y aquí lo explica, porque yo mismo soy israelita, hablando de la carne, de descendiente de la sangre, de la descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el caso de Elías, cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice, el Eterno han matado a tus profetas y han derribado tus altares y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Eso dijo Elías. Pero ¿qué dice la respuesta divina? He dejado para mí, y aquí hay otra profecía, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Dentro de aquel pueblo hubo 7,000 que no hicieron lo que hicieron los demás.
Versículo 5, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente. Y es lo que nos debe de importar mucho a nosotros, porque aquí es donde estamos nosotros. Un remanente según la elección de gracia, no de carne, no descendencia física, sino por medio de la descendencia de las promesas espirituales. Versículo 6. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos, recuerdan que hablamos cuando me dimos últimos, en el sermón anterior hablamos de los muchos llamados y pocos escogidos, y los elegidos, dice, pero los elegidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver. ¿A quién se los dio? A nosotros, al Israel físico, a los que hoy se dicen ser Israel, entre comillas, y oídos para no oír, hasta el día de hoy, en el tiempo de Pablo. Y hoy sigue vigente esto, hoy está peor que aquel entonces. Seguimos leyendo. Y David dice, bueno, pero sigamos al versículo 11, porque sigue hablando de sus ojos se oscurezcan para no ver. Dice versículo 11, pregunto pues, y vuelvo a preguntar Pablo, ¿acaso tropezaron, hablando de aquel pueblo, para que cayesen? De ninguna manera, más bien, por la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles, para que aquellos sean provocados a celos, aquel pueblo de Israel físico. Versículo 12 de Romanos 11. Y si su transgresión, la transgresión de aquel pueblo físico, descendientes de Jacob, es la riqueza del mundo, o sea, todos los seres humanos, y su fracaso es la riqueza de las naciones, cuanto más será la plena restauración de ellos. Y si ustedes, o sea, nosotros, los gentiles, les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne, a los descendientes físicos de aquella nación, y hacer salvos a algunos de ellos, porque ciertamente van a ser salvos algunos físicos de aquella nación, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, al final de esta edad, es la primera resurrección, la primera cosecha, las primicias. Los que son ya van a nacer como hijos de Dios. Versículo 15, es un versículo que siempre no hemos sabido de memoria, como decía el señor Mortensen. Pero si la exclusión de ellos, la exclusión de ellos fueron quitados, resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Hablando de aquel pueblo, ¿cuándo va a ser su readmisión? Sino la vida entre los muertos. ¿Cuándo Israel va a tener la oportunidad nuevamente de convertirse en pueblo de Dios? Y eso es lo que no lo voy a leer, pero vayan a Ezequiel, en el Valle de los Huesos, capítulo 1 es Ezequiel 37, del versículo 1 al 11, ahí habla la profecía sobre los huesos secos de Israel. Ellos van a entrar en su tierra hasta la segunda resurrección. Quiero que esto quede bien claro. Antes del milenio ellos no van a regresar a su tierra, porque eso es una creencia que hoy se cree en muchas personas, en las religiones, en las iglesias. Israel no vuelve a su tierra hasta después del milenio. Los que van a entrar es el remanente. Seguimos leyendo. Versículo 16. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de aquel pueblo, y tú siendo un olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho por partícipe de la raíz sabemos quién es decir, de la abundancia de la savia del olivo, no te jactes contra los demás ramas. No debemos de ser orgullosos o prepotentes, pero aunque te jactes en contra de ellos, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas
para que yo fuera injertado? Está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, versículo 20, pero tú, que dice, por tu fe estás firme. No te ensoberzcas, sino teme. Esa es una recomendación para nosotros. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y hasta hoy no las ha perdonado, sigue Dios enojado con ellos, porque está hablando en tiempo presente. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si fallas o si nos volvemos a otro camino. Versículo 22. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, para nosotros, los que somos lo ami. Si permaneces en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y ellos también, si ellos no permanecen en incredulidad, o sea, si se arrepienten, serán injertados nuevamente, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. ¿Y cuándo van a ser injertados? Después del milenio. Versículo 24, pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Hermanos, dice aquí en este capítulo, párrafo, la restauración de Israel. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que le aconteció a Israel, al Israel físico. Que endurecimiento en parte, dice, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte. Fíjese, aquí está el misterio y el propósito, por qué le pasó esto a Israel, en el versículo 25. Que aconteció a Israel, que fue endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, no antes. Tiene que entrar toda la plenitud de los gentiles, y entonces Israel, y así, como dice el versículo 26, y así todo Israel será salvo. Todos los gentiles tienen que entrar primero, y después Israel. Y hoy creemos al revés, hoy se cree algo diferente. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo la va a quitar? Después del milenio. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Para terminar, volvamos a Oseas, capítulo 2. Vamos a leer los últimos versículos. Vamos a leer el versículo 18. En aquel día de capítulo 2 de Oseas, en aquel día, hablando de la última edad, haré por ellos un pacto, hablando del Israel, con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada. Es cuando ya no va a haber enemigos, ya no va a haber guerra. Y como ustedes saben, después del milenio todavía va a seguir esto, pero esto es después del milenio. Anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. Esto es después del milenio. Te despojaré conmigo para siempre. Hablando de aquel Israel rebelde. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en lealtad y en compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Y sucederá que en aquel día, dice el Eterno, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en esta tierra y tendré compasión de Lo Ruhama, la no compadecida, la que Dios castigó y destruyó, y diré, Lo ami, y seremos solo. Y dice, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío, y seremos un solo pueblo.